Hola hermanos, bueno, el tema que quiero exponerles es el mejor remedio para la idolatría. Y esto también viendo Primera de Juan 5:21, hijitos guardados de los ídolos. La idolatría es una falsa adoración a un Dios falso. Y esto fue lo que hicieron los israelitas al haber fabricado ellos un becerro de fundición, no solo para atribuirle la obra de liberarles de la esclavitud en Egipto, sino también para postrarse ante aquella cosa que formó a Aarón para ofrecerle sacrificios, corrompiéndose tras la vanidad de sus corazones endurecidos. Esta es una gran enfermedad, un gran dolor, una gran tragedia para el ser humano que, como vamos a ver, nace en el corazón del ser humano y el cual aún el cristiano debe ser advertido constantemente. Pero también veremos cuál es el mejor remedio para este gran y terrible problema que no solamente se evidencia en los hechos, como en fabricar un becerro, que fue lo que hizo el pueblo de Israel, y adorarlo, postrarse ante él, sino aún en cosas sencillas y aparentemente sutiles y que no parecen ser idolatría, pero también son idolatría porque expresan ese carácter idolátrico de tener a un Dios falso y adorar a ese Dios falso sirviéndole. Vamos a ver como bosquejo general el primer punto, la idolatría en el corazón del ser humano. El segundo, el efecto no ético del pecado de la idolatría. Tercero, una advertencia hacia la idolatría según Primera de Juan 5:21. Cuarto, una consejería noutética al idólatra. Y por último, una breve conclusión. La idolatría nace en el corazón endurecido del ser humano. El idólatra tiene un problema que es un problema de corazón, porque desde el interior mismo del ser humano brota este gran problema. Lo que vemos cuando una persona está adorando un falso Dios es una consecuencia y no una causa de su grave problema. Ese es un efecto del grave problema, porque el problema se encuentra enraizado en lo más profundamente del interior del ser humano. No está en su alrededor, no está en las situaciones, las circunstancias, el contexto o la cultura. No puede haber un pretexto frente a la idolatría. El problema nace en el corazón del ser humano, por lo tanto el hombre es completamente responsable de su idolatría. Vamos a poner un ejemplo, aquel que es idólatra a la marihuana. Una adicción a la marihuana es una idolatría a la marihuana porque se complace en eso, se sirve a eso y mata por eso. Un adicto a la marihuana roba para tener dinero para poder servir a ese falso Dios que ha construido. Y como eso es igual para todas las demás idolatrías o ídolos que el ser humano ha construido, falsos dioses que cada día más endurecen el corazón mismo del ser humano. La idolatría está en el corazón endurecido, como bien dijimos antes, del ser humano. Es como esa muerte que acompaña al muerto y lo lleva a transitar en una identidad perdida hacia un completo despropósito de vida. Es un corazón endurecido, es un corazón muerto. Y la idolatría es eso que viene que nace en ese corazón muerto, brota de ese corazón muerto. Es el carácter del pecado, porque el producto o el resultado del pecado es la muerte. Y el pecado es idolatría, realmente. La idolatría es el carácter del pecado. Ahora, ¿cuál es el efecto noético del pecado? Cuando hablamos de noético nos referimos a esa palabra que conocemos como nous, mente, intelecto, que ha producido en nuestro intelecto, en nuestra inteligencia, en nuestra cognición, en nuestros procesos mentales, este problema del pecado, este problema del pecado que tiene su carácter idolátrico, que nace en nuestro corazón. Ha producido muchos efectos, ha producido graves efectos, porque todo lo que pertenece a la mente ha sido afectado, los pensamientos, la razón, las emociones, todo ha sido completamente afectado, de tal manera que vemos actos irracionales en el ser humano como adorar a un ídolo hecho por manos humanas, como el celular, como las redes sociales, como otras cosas más, como el mismo ser humano se ha convertido o se ha querido hacerse a sí mismo un ídolo a quien adora continuamente como un ególatra. Estos efectos no éticos del pecado han trascendido muchos, a muchos,
a muchas generaciones hasta nuestros días y seguirá así porque el hombre nace con ese carácter pecaminoso de la idolatría. Constantemente busca adorar algo porque nació para adorar, pero el pecado ha trastornado eso que el Señor ha puesto en su corazón, que es adorar y adorar al Dios verdadero. Y como ha sido corrompido por el pecado, entonces el hombre constantemente lo que hace es producir una falsa adoración a un Dios falso, y eso es idolatría. En el corazón del ser humano está la adoración, pero la perversión del pecado ha producido como efecto que su mente y su pensamiento no razone correctamente y adore de una manera falsa a un Dios falso que ha construido bajo su propia imaginación. Una mente no iluminada, una mente que ha sido afectada por el pecado, es una mente que no puede comprender las escrituras, a menos que sea regenerada, a menos que Dios la transforme, a menos que Dios la regenere. Y eso es lo que hace el Señor en la vida del cristiano. Y es esa la gran medicina para el pecador, que el Señor regenere su vida para darle un pensamiento nuevo que pueda poder entender las escrituras. Es que una persona que no ha sido regenerada no puede comprender las escrituras y por lo tanto es incapaz de obedecerla. Una advertencia hacia la idolatría según 1 Juan 5:21, que dice, hijitos guardados de los ídolos. En la Nueva Biblia de las Américas dice, aléjense de los ídolos. O en la versión de PDT, Palabra de Dios para Todos, dice, manténganse alejados de los dioses falsos. Es que es algo que constantemente quiere atraer al ser humano, quiere atraernos a nosotros. Vean que 1 Juan es una carta escrita a la iglesia, una carta llena de amor, habla constante y continuamente, incansablemente del amor. Y a lo último dice, hijitos, aléjense de los ídolos. Es que anteriormente nos está hablando del amor de Dios, porque es en el amor de Dios que podemos nosotros alejarnos de los ídolos. Cuando contemplamos su amor, su maravillosa gracia, nosotros podremos tener esa valentía y esa fortaleza de decirle no a los ídolos y huir de ellos. Huir. No hay que dialogar ni conversar con ellos porque nada son. Es mejor huir porque quieren atraernos como un veneno para hacernos daño. Por lo tanto, lo mejor es huir, huir. La advertencia es porque es algo que es peligroso. Una advertencia es un consejo, una opinión que se da para que la persona que lo reciba no tome malas decisiones. En este caso, no llegue a ser un idólatra, no se llegue a la idolatría, sino todo lo contrario, se aleje y la condene. Eso es lo que debe hacer un hijo de Dios, un cristiano. No es casualidad, como habíamos dicho, que la carta de 1 Juan, que habla continuamente del amor de Dios, al final diga, hijitos, aléjense, huyan, absténganse completamente de todo tipo de ídolos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los ídolos en la vida de un creyente? Lo que hacen es un estorbo en su relación con Dios. Lo que hacen es afectar el santo compañerismo vital con Cristo. Y eso es algo que el cristiano no puede permitir que ocurra en su vida. J. Downs, con respecto a esto, da una consejería noutética, es decir, bíblica al idólatra. Y es algo que el consejero debe tener muy en cuenta cuando recibe, cuando está con un aconsejado, de que este aconsejado no vaya a caer en ese pensamiento que quiere un cambio para su propio beneficio y punto, sino que el cambio tiene que ser para la gloria de Dios, o si no es una forma también de idolatría, que sería egolatría, su propio placer, el cambio para su propio placer, no, el cambio para algo mucho mejor. Él lo dice así textualmente. Con demasiada frecuencia los aconsejados se enfocan en ellos mismos y pasan a una introspección mórbida e idolátrica. En vez de centrar sus intereses en Cristo, la insistencia sobre la atención regular de estos elementos vitales para reforzar todo el hombre en su perspectiva adecuada a Dios y a su prójimo es por tanto esencial. Es decir, el centrar sus intereses en Cristo es lo más importante, es lo que más se debe dirigir en cada consejo. Centrar, que sus intereses sean centrados en Cristo Jesús. No es bueno creerse fuerte ante la tentación, hay que huir de la idolatría y acercarse a Dios confiadamente. Para concluir, Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno, amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podía servir a Dios y las riquezas. Vemos al pueblo de Israel que continuamente tenía problemas de idolatría, caía en la idolatría y a veces se acercaba a Dios y creía que podía acercarse a Dios y a los ídolos al mismo tiempo, pero de ninguna manera. La idolatría es contraria a la adoración verdadera.
El que quiera adorar a Dios verdaderamente tiene que alejarse primero de la idolatría para acercarse al Dios verdadero en una adoración verdadera, en espíritu y en verdad. El Señor se complace de tales adoradores, hermanos. La motivación es para todos nosotros. Vayamos a Dios en adoración verdadera. A Él, solo a Él, rindamos nuestro corazón. La bibliografía, la siguiente. Que Dios los bendiga.